Frati, el flamante presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va, Alfredo? Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias por la Bueno, ¿usted se va a invitación. vacunar? ¿Cuándo le toca? Sí, cuando me, no sé, pero cuando me toque por la edad. Pero Ahí está. sí, dentro de las entrevistas que hemos tenido ya como presidente, como futuro presidente, fue con el ministro de Salud Pública y bueno, no solo para ponernos a las órdenes, sino que esta visibilidad que uno adquiere por el cargo, si eso sirve para exponerlo públicamente, de que nos vacunamos el primer día y que se saque la foto, que la usara con tranquilidad, porque me parece imprescindible que por lo menos los que estamos en esta función recomendemos sin duda a nuestros conciudadanos a que nos vacunemos, ¿no? Por suerte, aparentemente, la encuesta dice que hay un 70% que está de acuerdo y que, bueno, y que eso nos daría la inmunidad de rebaño que necesitamos para que exista menos circulación del virus entre nosotros. Las vacunas, lo que la gente tiene que entender también, que las vacunas no son 100%, ¿no? La vacuna lo que te hace es darte mayor protección. Es un pilar más. Claro, no quiere decir que no te vayas a enfermar o no vayas a tener. Y también lo quiero alertar aquí porque he escuchado mucha perspicacia en cuanto a la vacuna, lo que pasa en otros países. Las vacunas no son inocuas, pero ninguna vacuna, ¿no? Porque si es inocua, ni es ni una cosa ni otra, ni bien ni mal. Por lo tanto, pueden producir algunas reacciones adversas, pero todas las vacunas, ¿no? Yo recuerdo ahí la vacuna de la fiebre amarilla, gente que se va a ausentar del país, que le obligan a vacunarse por el pase sanitario, a algunos le da fiebre que se tienen que acostar. Pero está probado que eso no pasa nada. No quiero decir que esto no vaya a ocurrir. Lo que quiero decir que si tenés alguna reacción no hay que asustarse porque es natural cuando te estás inoculando. Vamos 3 días de vacunación y hasta ahora por lo menos no se ha divulgado ninguna complicación. Sí, No, la creo que grave. 3 personas se sintieron un poco afiebrados, pero Comentaban que totalmente espera esa de normal. 15 o 30 minutos según si sos alérgico o no. Exacto. Y la verdad que en ese sentido también está dando buenos resultados. Bueno, no lo invitamos para hablar de la vacuna. Muy bien. Pero está buenísimo tener su impresión y también cuál es la impronta que le va a dar este año a la Cámara. Sabemos que usted quiere llevar el Parlamento del Interior Profundo, pero lo traemos primero de lo que está pasando, ¿no? A nivel político, el contexto de lo que ha sido el balance del presidente allí en la Asamblea General, lo que ha sido la conferencia de prensa de Miranda representando a toda la fuerza política ayer. Usted es del MPP y bueno, conforman la fuerza mayoritaria dentro de la coalición de oposición, ¿verdad? Ayer Miranda dijo que es un gobierno que lo hace en soledad, sin diálogo democrático. El propio Mujica, ayer en Radio Sarandí, dijo que la pandemia es blanca y que le dio una mano bárbara al gobierno. ¿Usted va por esa línea también? Bueno, yo creo que desde el punto de vista, desde el punto de vista político sí, porque está todo subyacente, digamos, a lo que es la pandemia. Y en la pandemia ha tenido un buen manejo, hay una exposición pública y de comunicación muy buena, y que a eso y los números de popularidad están avalando esa conducta y esa exposición pública. Pero los hechos de Mujica no parecen ser como tan positivos, ¿no? No, pero creo que él ha dicho que, por lo que yo escuché, que el manejo de la pandemia ha sido buena, que nos dormimos sobre el final con empezar a vacunar tarde, después puede haber una polémica que si terminamos de vacunar primero que los otros, no sé. Claro, pero en cuanto a lo comunicativo, decir que el mejor ministro ha sido quien se encarga de la comunicación no tiene esa carga positiva. Bueno, lo que pasa digamos. que hay cuestiones que son hechos de la realidad, ¿no? Yo recuerdo que en el periodo anterior todos ustedes y nosotros, los ciudadanos, esperábamos el lunes a ver qué se decía el Consejo de Ministros, ¿no? Y ahora todos ustedes y nosotros esperamos qué dice el presidente de la República. O sea, hay un estilo distinto de gobernar, legítimo, porque eso lo avaló la ciudadanía, pero claramente distinto y es bastante unipersonal. Por eso Mujica habla de ministros sin cartera, ¿no? Porque si usted de la vacuna se esperaba ver que el presidente dijera qué vacuna viene, cuándo viene, ¿no? Que da la impresión que eso podía ser el ministro. Pero Pero el estilo, por ejemplo, de Vázquez, ¿no era así también? ¿Un estilo patriarcal de gobierno? Bueno, yo creo que no. Yo por lo menos los lunes escuchaba el Consejo de Ministros y generalmente inclusive rotaban los voceros. Por lo tanto, no era, ¿no? Pero está dentro de la... Lo que pasa es que no hay que ofenderse porque uno opine lo que ve todo el mundo. Acá nadie espera que lo que dice ningún ministro. Claro, todos esperamos ver qué dice el Usted presidente. dice que este estilo condiciona el diálogo. ¿Cómo? Este estilo
Creo que lo usa en el todo, diálogo. porque si nosotros decimos el diálogo, ayer escuchaba a un colega en cámara que decía que el presidente había sido muy abierto, que había ido a visitar a Tabaré Vázquez cuando ya estaba complicado desde el punto de vista de salud para escuchar lo que tenía que decir. Está bien. Yo te puedo invitar a mi cumpleaños, pero si no participás de la torta, no estuviste, pero no participaste. El Frente ha hecho propuestas desde que arrancó el gobierno y ha sido recibido, porque es una cuestión natural. A mí también, cualquier persona que quiere hablar con el presidente de la Cámara, la vamos a recibir. De ahí es que existe un diálogo, otra cosa, porque tú me puedes plantear, si yo no acepto o no voy por ninguna de las cosas que tú me decís, que no hay diálogo. Me parece que estoy bastante claro. Usted comenzó diciendo acá, recién en la entrevista, que había estado en diálogo con el ministro Salinas, más allá, sí, dejando la figura del presidente. Porque Miranda dice, el gobierno eligió gobernar en soledad. Sí. Cuando habla del gobierno son todos, me imagino el Ministerio de Salud Pública entra en esa bolsa. ¿Usted está de acuerdo? El ministro, yo creo que ha gobernado en soledad, pero eso yo pedí la entrevista porque me parece que corresponde. Bueno, pero lo recibieron, entonces tanto en soledad. Sí. Y bueno, sí, pero escuché lo que me dijo el ministro. Ahora, Frati, digo, cuando se habla de esto de gobernar en soledad, y también se utilizó un término muy duro como es el de la soberbia, ¿no? Ayer en la conferencia de prensa por parte de Miranda. En el caso del gobierno del Frente Amplio, ¿no se actuó también de alguna manera en soledad y soberbia? Por ejemplo, cuando se bloqueaban la constitución de comisiones investigadoras, o en los dichos de lo que fue la autoevaluación, por ejemplo, que hizo el propio Astori y que la hizo Orsi. Hablamos de dos figuras importantes dentro del Frente Amplio, donde en la autocrítica hablaron de una soberbia del Frente Amplio. Entonces, ¿corresponde ahora hablar de soberbia del gobierno actual? Yo creo que cometimos errores, si no, no hubiésemos tenido el resultado que tuvimos. Dentro de esos errores, por supuesto que en algunos momentos nos llegó la soberbia. Eso está en el ser humano. La soberbia es un bichito que hay que tenerlo abajo de la suela del zapato, porque si lo dejas escapar te come. Y eso es conducta del ser humano, no nos divide por partidos, ¿verdad? Es una cuestión que está ahí y que hay que tener mucho cuidado. Y creo que en el momento sí nos pasó, como nos pasó de repente contar los votos y tener la mayoría y votar, cuando en realidad hay que siempre procurar Exacto. Bueno, de conseguir más gente que apoye. Bueno, eso de alguna manera es soledad, obviamente amparados en lo que era la mayoría parlamentaria, sí, legítima, pero eso también cierra puertas, ¿no? Ustedes me estaban preguntando de lo que está pasando hoy. Yo contesté lo que está pasando hoy, no estábamos analizando más atrás. Que entre otras cosas, yo creo que si hay un acierto del presidente, es que por fin dijo, no voy a hablar para atrás, me voy a hacer cargo. Porque yo creo que en es un país muy pequeño, somos un poco más que una aldea. Todos los que asumimos algún cargo de cierta relevancia sabemos qué es lo que está pasando. Acá nadie se llama. Y si no, no me presento, ¿verdad? Yo no puedo decir, no sé lo que está pasando en la presidencia de la Cámara, veré cuando vengan las cosas. Nada, no seas malo. Y a nivel de la presidencia de la República también, acá no hay una cosa que sea misterioso, que te apareció un monstruo de ahí que parece... Vos sabés, cuando te propones a la gente porque crees que tenés las condiciones para mejorar o para corregir las cosas que están mal. Por lo tanto, lo que hay que hacer es gobernar. Se ha pedido por parte de la gente muchas veces una autocrítica del Frente Amplio, ¿no? Estuvimos durante un año hablando de la autocrítica y demás. Y ayer Mujica dijo que hay responsabilidad de los gobiernos del Frente Amplio sobre la situación económica actual. ¿Usted entiende que es así? ¿Entiende que esa autocrítica se tenía que dar? ¿O está de acuerdo con lo que dice el expresidente? Autocrítica, yo creo que hay que hacerla, ¿no? Algo se ha hecho, tal vez no de conformidad para todo. Ahora, en este país pasa una cosa curiosa. Al único partido que en general todos están de acuerdo que hay que pedirle autocrítica es el Frente Amplio. Pues yo no vi autocrítica al Partido Colorado, que gobernó 90 años, perdió las elecciones y de ahí para acá ganó un par de elecciones y después ha entrado en un declive. Nunca vi que se le pidiera autocrítica. Pero el Partido Colorado la hizo la autocrítica cuando perdió, cuando los últimos resultados electorales, no el de ahora de la coalición multicolor, pero en periodos anteriores el Partido Colorado hizo su autocrítica porque se desbarrancó como fuerza política, ¿no? Bueno, yo no la escuché. El Partido Nacional gobernó un periodo y no pudo repetir un periodo, ¿no? Y bueno, hubo casos muy serios que terminaron en la justicia. Y yo no sentí una autocrítica como se le reclama al frente. Creo que hay que hacerlo, es normal, pero yo creo que eso tampoco tiene por qué ser público, eso debe ser interno, en que nos equivocamos. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Mujica ayer, que hay responsabilidad de los gobiernos del Frente Amplio sobre la situación económica actual? Y bueno, de la actual no, de la que entregamos sí.
Cuando termina el gobierno, el actual es un manejo del gobierno actual y que está afectado claramente también por la pandemia, ¿no? Esto yo no le voy a decir que ha empeorado porque que empeoramos económicamente es claro. Ahora, ¿es culpa del gobierno? No, la verdad que tiene otro problema que está afectando la parte económica. Aunque los recortes de todos los ministerios estaban planteados antes de la pandemia, ¿no? Acá hubo un decreto en los primeros días que se recortaba el 15% de todos los gastos en todos los ministerios sin mirar qué ministerio, ¿no? O sea que la tijera era parejo. Así que eso no tiene que ver con la pandemia, eso es una intención de gobierno que además creo que a mí no me sorprendió, pero bueno. Pero la economía, los resultados económicos son parte de un proceso, no es cronológico, no es decir, bueno, hasta el 1 de marzo la economía era de una manera y después el 1 de marzo empezó a ser de otra. Es un proceso, ¿no? Sí, de acuerdo a las medidas que se van tomando. Entonces, se toman variables que son procesos. Claro, si usted viene y saca un decreto y se voy a recortar el 15% de gasto en todos los ministerios, usted le está dando un impulso, de alguna manera va a afectar la economía, ¿verdad? Puede estar bien. Lo que quiero decir es que las medidas que se toman en los gobiernos afectan y van inclinando la balanza para uno u otro lugar. Por ejemplo, ahora, después que todos aplaudimos a los científicos, les recortamos la inversión en ciencia. Bueno, eso es una intención, ¿está bien o está mal? Es legítimo, ¿verdad? Lo que permítanme decir que no estoy de acuerdo, porque si tú me haces aplaudir lo bien que respondieron, además la verdad, hay cosas en este país que nosotros tenemos muy buenas y que no las conocemos, ni siquiera los que se supone que teníamos que estar más informados, porque yo me sorprendí primero con la capacidad de respuesta de la comunidad de investigadores y científicos, y después en un país de viejos como somos nosotros, la cantidad de gente joven destacado internacionalmente. Desde la oposición se va a pedir que se revea, se va a manifestar públicamente. Y bueno, y si nos dan bolillas, sí, pero hay que tener bien claro, la oposición lo que puede hacer es eso, es marcar, denunciar o oponerse. Quien gobierna es el gobierno. La oposición ayuda con el lugar que le dio la sociedad, que es oposición. ¿Qué es la oposición? Y bueno, podés proponer alguna cosa, si te llevan podés acordar, si no seguís diciendo qué es lo que te parece que está mal y aquellas medidas que tú crees que pueden afectar a la población. Y esto hago hincapié porque a mí me parece que eso también, como decías tú, es un proceso. ¿Por qué son todos jóvenes? Porque en algún momento alguien hizo un clic y dijo, vamos a ponerla acá, porque esto no sucedía, ¿verdad? Y no teníamos tipos con menos de 50 años destacados internacionalmente por sus cosas. Bueno, entonces me parece que además no es una... Hay que sacarse esto de que es el gasto en ciencia, porque es una inversión, porque los científicos no solo... Y los investigadores no solo nos ayudaron desde el punto de vista de salud, también nos ayudaron económicamente, que no es menor. ¿Cuánto nos costaría si tuviéramos que importar absolutamente todos los test que se están haciendo y en la cantidad que se están haciendo? Bueno, quiere decir que hay una respuesta no solo desde el punto de vista específico de lo que estamos hablando ahora, que es la salud, sino también desde el punto de vista capaz que habría que tamizar un poco en el tipo de investigaciones, ¿no? Que creo que capaz que es un faltante, porque a veces, digo, podemos invertir, pero yo mañana digo, quiero estudiar por qué me queda la uña de color rojo cuando como frutillas, en realidad como investigación científica capaz que no aporta nada, pero tengo el derecho por ahí a que me financien. Capaz que por ahí hay que ver también, bueno, el tipo de propuestas científicas que hay, cuáles son aquellas que realmente pueden redundar en algo interesante de aporte como para hacer más hincapié, porque si no, damos y capaz que no todas las investigaciones pueden tener un curso... la investigación es difícil. Lo digo eso, como médico, ¿no? Entonces, porque uno tiene, en ese sentido uno tiene la experiencia de tocarse con todo tipo de investigaciones. Como médico, yo como veterinario le digo, claro, cuando uno entra a hacer la carrera, estudias alguna materia que decís, ¿esto para qué me sirve, no? Yo que pretendía ser un veterinario de campo, hacer alguna cesárea de vez en cuando, ver si está preñado o vacía, ¿entendés? Y me hace estudiar el ciclo de Krebs. Digo, ¿y esto para qué me sirve? Pero lo que pasa es que es una formación global. Y no es que te aprieto, porque si no agarra un técnico que corte acá y suture acá. Y mire dónde terminó haciendo política en el Parlamento. Imagínese. Bueno, en ese sentido, ¿qué impronta le va a dar? Usted ya dijo que va a apostar al diálogo, al debate, al intercambio de ideas, pero siempre con la intención del consenso. Lema le puso la impronta de la austeridad y del ahorro. Es decir, ¿no había diálogo en el Parlamento? ¿No hay diálogo en el Parlamento? No, en el Parlamento hay diálogo, sí.
Bueno, no, en el Parlamento hay diálogo. Y estamos obligados a tener diálogo porque podemos discutir duramente y después tomamos el ascensor juntos, ¿no? Y no podemos seguir pechándonos en el ascensor y no saludándonos. Por lo tanto, en el Parlamento creo que donde la esencia de la democracia, que uno de sus pilares es justamente el diálogo. Ahí el diálogo no para nunca. Nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Que eso es otra cuestión. Nosotros le queremos dar la impronta de llevar el Parlamento más hacia la gente. Yo creo que estamos muy devaluados los actores políticos. Me parece que esto no descubro nada. Creo que tenemos que empezar a asumir que las cosas que la gente te dice y que es claro, no precisamos hacer una encuesta. Y yo creo que eso tiene que ver también con una cierta separación, que no es culpa de nadie, pero que la hemos tenido entre el Parlamento, o lo que hacemos los actores políticos y el ciudadano. Y se van a mantener... Entonces me ha pasado, tal vez esto se siente más fuerte en los que somos legisladores del interior, ¿no? Porque vos llegás y la gente tenemos un abordaje más fácil. Tocan la puerta, ¿no? Y claro, yo acá tomo un ómnibus y nadie me conoce. No pasa lo mismo en Melo. Bueno, ¿no? en el programa de Lema estaban estas plataformas de participación ciudadana. ¿Se va a mantener esa línea? Por supuesto. Yo no creo en la tierra arrasada y que el que viene es tan inteligente como que va a hacer la revolución desde el cargo que le toca ocupar. Entonces, las cosas que están funcionando, en eso lo que vamos a hacer es poner a alguien que las limpie. Porque tú imaginas en una participación ciudadana que cualquiera puede escribir cualquier cosa, es como si tú agarraras las opiniones a través de un WhatsApp, ¿no? O de un chat. Entonces hay que limpiarla y ver cuáles cosas de esas pueden aterrizar en una comisión como proyecto claramente de la ciudadanía. Y lo de la modernización legislativa, ayer tuvimos una entrevista con el rector de la universidad, que nosotros entendemos que está muy bien la modernización, pero yo quiero que la UDELAR, porque estoy en la onda de fortalecer nuestras instituciones, creo que las instituciones que tenemos fortalecen la democracia, que la participe activamente. Ahora hay profesores que participan, pero no tiene el aval este proceso de la UDELAR. Nosotros queremos que la UDELAR le dé el aval y un involucramiento mucho más fuerte y directo en este proceso. Por lo tanto, creo que cada uno que viene, lo que tenemos que hacer es ¿qué le vamos a agregar a lo que está? Me han dicho, usted va a seguir con la austeridad. Los recortes que se hicieron van a quedar. Ahora, no podemos estar toda la vida pensando dónde recorto, sino en ir a buscar que la gente entienda más qué es lo que hace el parlamentario, claro. Que muchas veces queda la idea que se reúne un par de veces, discute y no hace más nada. Y creo que hay todo un trabajo que es invisible y que hay que mostrarlo. Se reclamó desde el gobierno que no hubo muchas iniciativas legislativas y se centralizó de alguna manera todo en lo que fue presupuesto y la LUC. ¿Es solamente responsabilidad del oficialismo plantear iniciativas legislativas o de la oposición? Lo del año pasado, no se plantea, pero lo del año pasado es un año del punto de vista legislativo muy pobre. Por eso. Y, bueno, pero ahí le cabe mayor responsabilidad al Ejecutivo, ¿sí? Porque el que mueve es el Ejecutivo, ¿verdad? ¿Y cuál es el movimiento? Una LUC, que yo creo, más allá, no me voy a dedicar porque ustedes no me preguntaron y tampoco quiero dedicarme a los artículos que están siendo cuestionados, si votaste mucho o poco. Es una muy mala práctica desde el punto de vista democrático parlamentario. ¿Por qué? Porque crea un precedente que todos los gobiernos que vengan de aquí para adelante van a intentar hacer lo mismo cuando estás en luna de miel, ¿verdad? Con todo el apoyo de los votos que te hicieron llegar hasta ahí, la intención va a ser meter todos los programas de gobierno en los primeros 15 días. ¿Cuál es la discusión? No hay mucha discusión, esta es la verdad, porque cuando tenés la mayoría, podés discutir, pero marche preso. Bueno, capaz que ahora de acercar el Parlamento a la gente lleva a que surjan iniciativas, ¿no? De todas las partes, de todas las partes. Pero además yo creo que si conseguimos, ayer tuvimos con los coordinadores, antes de ayer, si conseguimos que las comisiones también salgan, le permití a ese ciudadano que está más alejado de la información y de los centros de poder, que pueda tener un contacto con algunos legisladores, porque en el interior es más fácil, salir de la reunión, te paran en la calle aquí, que pueden tener temas que no dan para plantear en una comisión del Parlamento porque no tienen vuelo nacional, pero que son de importancia ahí en el Pago Chico a un núcleo pequeño de pobladores. La verdad que es una buena idea. Tenemos que cerrar la entrevista, Francis, pero le quería preguntar, ¿se va Miranda? ¿Le gusta Carámbula, un candidato de consenso para la presidencia del Frente Amplio? Bueno, me gustaría encontrar un candidato de consenso, pero cuando no hay consenso,
hay que votar. ¿Cuál es su candidato? No, yo no. O del Imagine- MPP. Y el del MPP, No. usted integra la fuerza Yo mayoritaria. no. El peso político ahí adentro está. Y bueno, sí, pero bueno, eso sería una arrogancia de mi parte si digo y implico. Bueno, ¿le gusta cuál es lo mi de la candidato. carne sintética? ¿Le gusta a usted que No. No le gusta para No me nada? gusta la Otro día lo carne invitamos sintética para para hablar. nada. Y quiero decir dos ¿Qué? cositas. Hay una confusión ahí, ¿no? Deberíamos llamarle carne sintética a esa que se hace en laboratorio a través de células madre. Sí. Pero también se le está llamando, yo creo que por una confusión sintética, a esta que apareció en Uruguay, que es una firma que tiene un nombre en inglés que no me acuerdo ahora. Beyond. ¿Eh? Beyond. Es muy rica. Ahí Yo- está. Yo la consumo. Muy Que bien. no es carne. Yo soy vegetariana y como. Gracias. Bueno, pero a mí Está me buena. pero a mí me parece que está muy bien, porque tienen derecho los vegetarianos. Lo que no tienen derecho y está muy mal. Es de origen vegetal, es distinto. Calificar la Bueno, carne. no, es que se llame hamburguesa, que se llame milanesa, eso es lo que está mal. Aplaude. Muchas gracias, muchas gracias. La cámara me aplaude. No, Eso es un tema a ver, de tú idioma no español. podés hacer un licuado de arveja Estoy y de decirme acuerdo. que es una hamburguesa. Estoy de No sea malo. No, pero- Y nosotros, además, Bill Gates apoya esto porque está detrás de esa, de esta y de la otra. No, lo que pasa Está es que perfecto acá lo no de Lo él. tenía que decir. Ahora señor nosotros, diputado. Tenía que decir ese- nosotros que dependemos de esto, y no podemos ser No, muy lo que pasa es que el inocentes, Uruguay en tenemos este que caso ser- paga justo por pecadores, porque la verdad que nosotros no implicamos mucho en lo que es el cambio climático. Las emisiones nuestras, en comparación con la de las potencias, son ínfimas. No somos no es el lugar el que Bueno, contamina. sí. Pero nos Pero toca al mire, costado, ¿no? Nos toca al Le costado, pongo pero- un ejemplo. Midieron Sí. el eruto de una vaca Ajá. con un auto que caminó 25 ¿Está kilómetros. hablando en serio? No, Claro, sí. sí, sí. ¿Cuánto Por las contamina? emisiones de gas. claro. Ah, ok. Las emisiones de gas, ¿no? Claro. Entonces, el eruto de una vaca es igual que lo que contamina un auto caminando 25 kilómetros. Nosotros, cuando estábamos en INAC, trajimos un especialista norteamericano, me dijo, qué bien esa medición, ¿no? Ahora no estás contando cuando sacaste el petróleo y la fabricación del auto. Me medís que caminó 25 kilómetros, ahora lo que hiciste para llegar al Claro. auto, no me lo midió nadie. Entonces, hay una adversión contra estos países que antes nos llamaban atrasados y como ahora esto de natural se puso de moda, vienen por nosotros. Entonces Claro. nos pegan de todos lados a ver cómo hacen para desacomodarnos, porque de acá en más, lo que fue nuestro atraso va a valer mucho. La carne producida a cielo abierto, yo no sé lo que va a terminar valiendo, si no se va a terminar en una cosa suntuosa. Porque para alimentación puede tener otra alternativa, como son esas, o como seguramente usan los astronautas, que no tienen parrilla cuando van en el cohete, ¿no? Como alimento se alimenta con una pastilla. Ahora eso no es carne, ni tiene nada que ver, puede tener proteína, todo O lo que gusto vos A, decías. pero no. ¿Eh? O gusto A. O gusto A. Pero no es. Bueno. Pero no se voy a llamar. Y ahí cometimos un error A desde el ver, punto de vista legislativo. Tenemos que cerrar, Frati, pero dígalo, el error. ¿Cuál fue? El error. Sí. Vino un mensaje del Ejecutivo, yo estoy de acuerdo con el Ejecutivo, Sí. a diputado, que decía que todo lo que no sea de carne como la conocemos nosotros no puede tener denominación de carne. Pasó al Senado y como había problema en el Partido Nacional para ponerse de acuerdo con esto, dijeron que solo la sintética, o sea, solo la laboratorio. Por lo tanto, esta otra, que es un compilado de arveja, sí se va a poder llamar. Y fue un error de los colegas senadores en haber dado para atrás una iniciativa del Ejecutivo que era Pero eso es correcta. por falta de información, ¿no? Y sí, no sé, o para acomodar Sí, cosas internas. u otro Porque tipo a de- ve- a veces otro tipo de intereses. De Claro. a veces para ponerse de acuerdo se termina Sí. escrachando Exacto. una ley. Gracias por venir, Frati. es No, un gracias a placer. ustedes por invitarme. Me Tiene una encantó impronta esto. parecida a la de Mujica usted. Tiene, sí. Ah, sí. Tiene un estilo. Un estilo. Bueno, Una oratoria parecida. Ahora ¿Se lleva bien con Mujica? Usted sí. Bárbaro. Muy bien. Bárbaro. Está. Es que Mujica fue el motor, yo lo dije en el discurso, ¿no? De volver a hacer política. Yo me había retirado, ¿Ah, me sí? dediqué a la actividad gremial y bueno, la vida dio tantas vueltas. Y sí, porque cuando estábamos en la federación, nosotros, una de las que nos habíamos propuesto era dialogar con el sistema político. Entonces, hablábamos con todos los legisladores, ¿no? Colorado, Blanco, el del Frente Ya Amplio. estamos haciendo un café hasta ahora. con usted. Y bueno, ¿Y entonces? y bueno, y eso hizo que, bueno, yo ahí descubrí, Mujica era diputado cuando empezamos a hablar, y me sorprendió. Y al correr de los años, si se puede decir... Lo sedujo. Me sedujo. Mujica causa, hay algunos líderes como Wilson, porque también fue wilsonista, que causan emoción, ¿verdad? Mujica causa devoción. Son qué sentimientos tienen en común? aglutinantes pero distintos. Mujica y Wilson, ¿qué tienen en común?
La enorme convocatoria y un don en la oratoria inigualable, en estilos absolutamente distintos. Uno es fervor y el otro es devoción, pero ambos sentimientos o ambos comportamientos de los seres humanos son convocantes igual y por eso juntan la cantidad de gente Frati, que juntan. le vemos un que futuro, aún en la crítica... Un futuro político enorme tiene Porque usted. son personalidades que aún en la crítica, vos dices, qué horrible, no hay que escucharlo más a Mujica, pero lo escuchaste, viejo, porque si no, no lo estabas criticando, ¿entendés? O sea que aún los más críticos los terminan escuchando. Y otra cosa que he visto, cuando hablan en el Parlamento, todo el mundo se calla, y eso no es común. No es común. Porque los presidentes de Cámara a veces tienen que llamar la atención y decir, muchachos, vamos a proteger el orden de la palabra. Usted llegó a la política para quedarse, ¿no? De acá tiene un camino largo. Bueno, no mucho, porque estamos cumpliendo años todos los años, ¿no? Pero mire los Sanguinetti a Mujica. Arranqué grande. Bueno, no, pero no pienso ¿usted qué edad jubilarme. tiene? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 64. Es re joven. Para este Sí, país, bueno, muchísimas político gracias. de 64 Si años. pudiera le por pagaba un favor. almuerzo ahora, pero no nos da el tiempo. Buen No, asado. mándeme fotos, carne sintética. Un asado carne sintética. de origen animal. Ahí está. Gracias, Frati, por venir. Gracias a ustedes, a las órdenes. Gracias. Bueno, muy bien. Estamos en las 8:34.